En entrevistas nos encontramos con Julián Velázquez o Julián Nadie. Hola, Julián, ¿cómo estás? Adriana, muy bien, gracias por la invitación a Rock Art y contento de estar por acá haciendo esta promoción de esta ruta de medios por motivo de los 30 años de la banda. Bueno, para nosotros es un placer tenerte y pues poder hablar contigo de 30 años de la banda. Eso es para nosotros No genial. se cumplen todos los días. Sí, exactamente. Totalmente. Y por esa misma razón vamos a hablar, o vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo comienza Nadia en una ciudad de una época convulsionada que fue Medellín en los 90. ¿Cómo surge Nadia en este proceso? Bueno, la banda, yo empiezo en el año 90, yo montaba con un combo de skaters que se llamaban Los Suicidas, montábamos en el estadio y a través de ese combo a mí me empieza a llegar mucha información pues de punk, de metal, de hardcore, de bandas de muchos lados, del mismo punk de acá de Colombia, de Medellín. Entonces, a partir de ahí me surge la necesidad de querer montar una banda. Entonces yo en ese momento, en el año 93, me hago echar de un colegio en el que estudiaba, un colegio de jesuitas que no me agradaba para nada. Y en ese colegio que entro nuevo, conozco a Jorge y a Juan David, Jorge Ramírez y Juan David Márquez. Y Jorge y Juan David, obviamente con la afinidad de la música, Jorge nos dice, montemos una banda. Uy, claro, de una, yo también quiero. Entonces Jorge dice que nos dice que él conoce a Hugo, un baterista, y nos reunimos con Hugo en un lugar muy icónico de Medellín que se llama la Villa La Urra. Y ahí, en ese lugar, pues es como un parche que se caen muchos metaleros, rockeros, y ahí nos conocemos y arrancamos a ensayar. Listo, próxima semana ensayo. Jorge tenía dos temas, yo tenía dos temas también. Y ahí fue que arrancó toda esta historia. Nos fuimos a ensayar a la casa de Jorge en la habitación de él y ahí arrancó todo. Ustedes empezaron con, o sea, sentían que tenían esa responsabilidad de ser como el movimiento de algo, de dar a conocer algo. Sí, claro, era una época muy violenta en Colombia, muy agresiva, muy violenta, demasiado caos, demasiada sangre. Entonces creo que la necesidad nuestra era con la música expresar el descontento a eso, ¿cierto? Y de tratar pues de dar como pautas para que la gente que estaba, digamos, de la misma edad nuestra y los que vinieran después tuvieran como algo de que también aferrarse para, digamos, para uno poder continuar la vida, porque a veces también esas cosas vuelven la vida un poco pesada y densa. Entonces creo que era como una misión también de todas las bandas hablar sobre esto, denunciarlo todo el tiempo, ¿cierto? Como estar en esa catarsis, y la música nos ayudó mucho a eso, nos ayudó mucho a eso. Entonces era como decirle a la gente, digamos, de más edad, a nuestros padres, a nuestros abuelos, como, hey, nosotros no somos delincuentes, los delincuentes son otros, ¿cierto? No somos nosotros queremos es vivir y hacemos arte para vivir, para poder estar en esta vida mejor. Y esa era la connotación que teníamos, la expresión y el descontento hacia esa realidad. Igualmente que en esa época se generaron muchos hitos musicales, ¿no? Medellín era el hito de música metal, punk, y era muy orgánico, porque el sonido de Medellín no tiene otro sonido, se reconoce tal cual. Sí, yo creo que sobre todo el punk en Medellín, el metal también, pero creo que ha sido más fuerte el punk. El punk con todas sus variantes y vertientes. Eh, Creo que ahí hay pues como un antes y un después de lo que fue Rodrigo de No Futuro, que fue una película que marcó una historia muy grande a nivel nacional, ¿cierto? Y sobre todo en Medellín. Entonces, por ejemplo, ahí nos asociaban con los sicarios, porque claro, eran rockeros, motos, matanza, bala, entonces inclusive Víctor Gaviria tuvo mucha crítica en cierto momento por esto, creo que fue así, por asociar, ¿cierto?, los punks con sicarios, pero él lo que quería también era como reflejar una realidad de unas comunas, unos barrios, digamos, populares en Medellín pues, que eran la realidad, la cruda realidad, o sea, era así, eso era lo que se vivía en Colombia y en Medellín.
Entonces, bueno, creo que nuestro trabajo desde ese momento, con pues todas las bandas, desde ese momento, todas las bandas que salimos en el 90, en el 94, en el 85, todas las bandas que estuvieron antes, creo que hemos hecho una labor muy grande para tener lo que tenemos hoy en día, porque los espacios de rock han aumentado y creo que eso se debe a todo el trabajo que hemos hecho todos ha sido, y que siguen haciendo las nuevas generaciones. Sí, porque de por sí Colombia se dio a conocer mucho en esta escena fue por todo el proceso que se vio no solamente Claro, en Medellín, sino acá en sí, Bogotá, no, en todo en todo Colombia, Colombia y es reconocido por tener un buen metal, un buen punk claro, y pues otros géneros que emergen de todo este proceso. claro, claro. Oye, ¿cómo era andar en la calle, conocer las personas, hablar de su música? La gente sí se sentía representada por lo que hacían estas bandas de punk. Sí, totalmente. A ver, fue muy, al principio fue, ¿cómo te lo explicara? Como muy alternado, o sea, fue como que por tiempos había una movida muy fuerte y se apagaba. Otra vez una movida muy fuerte y se apagaba. Fue como, yo creo que a partir del año 2010, es que 2010-2012 es que yo creo que en Colombia ya empieza a haber este movimiento fuertísimo que no para ya, o sea, ya no para. Ya. Pero antes era más intermitente, alternado sino intermitente, era como una cosa que había un movimiento un momento, pum, y era como con las bandas y con todo. Sí. Había esa cosa intermitente, entonces esa irregularidad nos llevaba como a no tener ese avance tan fuerte como lo tenemos ahora y tan prominente. Además que el sesgo en la industria musical Sí, de esos géneros claro, era complicado. claro, era más difícil, bueno, y no había internet en ese momento, no había esa posibilidad de hablar con una banda en otro lado e irte de gira y que ellos vengan, cosas así, pues como que habían esos intercambios, pero todo era más difícil, todo era Era más... autogestionado, lo que llamaban autogestionado, No, que sigue de por sí siendo, ahorita, exactamente, claro, sigue siendo así, sigue lo que siendo pasa es que no había tantas herramientas, ni tantos exactamente. canales para... Ahorita es autogestionado, pero tú puedes darte a conocer mucho más fácil. Claro, Yo veía que por lo menos muchas bandas comenzaban con su proceso, hacían la música, la grababan, la distribuían y hacían sus propios conciertos. ¿Cómo fue este proceso que pues ya ahorita se hace, pero lo que tú dices tiene más amplitud? sí, ese proceso, a ver, eso fue muy bacano porque, por ejemplo, yo el primer concierto que hice lo hice cuando tenía como 17 años. Yo hice toda la producción, entonces Sí, era muy, y lo extraño mucho, ir y pegar los jorches, los carteles jorche de periódico en los muros sí. con engrudo. Entonces era todo un ritual porque era cocinar ese engrudo, meterlo en botellas de Coca-Cola plásticas, agarrar un auto e irse por toda la ciudad a la noche, 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, 2 de la Y no mañana. se podía, ¿verdad? ¿O había No, alguna no, restricción? sí, a ver, en algunos lugares había restricción y nosotros sin embargo lo pegábamos, pero era más que todo por el tema del trancón y el tráfico de los autos, que uno tenía que parquear justo en toda una avenida porque quedaba el muro, Sí. entonces era más difícil. Entonces siempre era a la noche, los pegábamos a la noche. Eso, por ejemplo, era muy bacano, o caer a las tiendas de discos a pegar los afichitos o repartir volantes, ¿cierto? En los conciertos, el concierto tal día, entonces uno caía y repartía volantes. Esa era la manera en que llegábamos a la gente en ese momento, o sea, Sí. como podíamos. Yo hoy en día lo sigo haciendo, yo me he perdido eso, lo sigo haciendo, sigo pegando afiches, sigo repartiendo volantes y obviamente le he sumado todo lo que va por internet, las publicidades por Instagram, publicar constantemente. Y bueno, en los medios en ese momento también había muy pocos medios, o Sí, sea, y no que había... lo mismo, volvemos a que la publicación era más Sí, complicada porque esto generaba un choque. no, y era muy burocrático, o sea, habían emisoras como Radioactiva donde el rock vino a entrar Mucho después. como en el 2004, 2002 fue que Radioactiva Medellín empezó a pasar rock nacional. Eh, Antes no pasaba eso, en el año 96, 97 era tocar, rotar la música de uno con amigos, en cassette inclusive, y ya no había más.
los canales de televisión se empezaron a abrir al rock también en el año 2000. Sí, ya después de casi más Claro. de 2 décadas. Claro, Porque el rock empezó en los 80, Claro. 90 tuvo una evolución y 2000 fue cuando empezó a rotar. claro. Sí. Entonces, bueno, creo que todo eso ha sido un trabajo de todo el mundo, de la gente de los medios, de las bandas, de la gente de los festivales, o sea, es un trabajo conjunto, colectivo, inconsciente, porque no sabe, o sea, cada uno está haciendo lo suyo, metido en lo suyo, pero cada uno le está aportando a todo este movimiento que ha crecido tanto. Eh, digamos que ya pasados todos estos años, ¿tú cómo evaluarías la escena punk de ahora y la de antes? Ya que ahorita sabemos que hay festivales como independientes, como Punk al Parque, y bueno, ya se ve mucho más organizado, digámoslo así. Bueno, yo creo que ha crecido mucho, tiene más fuerza. Por ejemplo, acá en Bogotá tiene una fuerza tremenda, una fuerza tremenda. Creo que a nivel, digamos, de idiosincrasia se ha diversificado mucho. Entonces ya es el punk anarco, el punk no sé qué, el punk, ¿cierto? Ya es como que se diversifica y tiene una connotación, se destaca. Sí. No es como antes que era como punk y ya, no, ahora están más. Y me parece que sigue habiendo de todas maneras todavía a nivel de idiosincrasia un pensamiento un poco radical y competitivo, que es que a la hora del té se vuelve perjudicial, o sea, no ayuda mucho. Y ayer lo hablábamos con José de Sin Fronteras, y hablábamos de que el punk en este momento está agarrando una fuerza tan grande que ya está a la par con el metal, o sea, en cuanto a movida y en cuanto a el pago, por ejemplo, de boletas. Eso el punk antes le costaba mucho, todavía se ve conciertos donde tumban la puerta, todavía se ve eso, pero ya esa conciencia de pagar la boleta ya está más establecida, ¿cierto? Sí, en partes Claro, se da. claro. Precios que no, pues nosotros ahora estamos con boleta de 80, 100 mil pesos, ¿cierto? Que esos precios antes no se pensaban. Pues dentro del punk era muy difícil, ¿no? Y hasta el metal, o sea, era Sí. muy complicado pensar en esos precios. Entonces yo creo que ha mejorado por unos lados, de pronto en otros se ha quedado un poquito estancado, pero para mí ha crecido mucho y ha mejorado mucho. Bueno, Julián, si hubiera una canción, o hablando ya en la parte discográfica de Nadie, si hubiera una canción o canciones o inclusive un álbum que encapsulara todo lo vivido, ¿cuál sería? ¿Qué se te viene a la mente? El nuevo disco es el que va Veneno. Yo creo que ese disco es el que es como ya una influencia global, con todas las experiencias que he vivido, de hacer sonido en vivo, hacer sonido en estudio, sonido en vivo para teatro, para bandas en Argentina, de haber tenido mi estudio en Medellín, de haber tocado con otras bandas como Neus, como Alerta Camarada, como La Cuerda Floja. Bueno, un montón de historias y de vivencias muy tesas. Yo creo que Veneno es el disco que va a englobar toda la experiencia de 30 años. Bueno, y de 30 y pico, porque yo empecé antes a hacer música, 34, 35 años. Bastante. Entonces Veneno va a ser como ese resumen de todo ese andar y ese trasegar por la música y por la vida, ¿cierto? Hacer todo lo que he hecho y lo que he vivido. Julián, ¿todavía sabe a sangre el corazón? Sí, claro. Ahora justo hablaba con un amigo donde me estoy quedando y creo que tuve una época que estuve un poco alejado del rock, de los rockeros, del rock, no escuchaba nada de rock, sentía la necesidad de otra cosa, irme para Argentina y desentenderme de todo, entrar allí en el teatro, hacer sonido para teatro, para orquestas de tango, bandas de folclore, bandas de flamenco, pues como grupos de flamenco. Y fue un momento donde me rayé mucho con el rock, como que ver como tanta cosa y tanta envidia, tanto recelo y tanta... Yo decía, bueno,
¿de qué están hablando? Si ustedes hablan de amor y paz en las letras y unos están dando con otros, ¿cierto? Y todavía lo vivimos, yo lo tengo con mi banda, yo lo vivo. O sea, yo lo vivo que tengo rivales y estamos ahí como en esa cosa, pero ya por lo menos eso lo veo con otra mirada. Entonces, el hecho de que digamos, me salga sangre el corazón es que en este momento, al volver, estoy sintiendo más esto. O sea, es todavía más profundo lo que se siente después de haber parado y de haberme desentendido de todo. O sea, vuelve uno con más ganas. Entonces podemos ir a la otra canción, Soñador, que me parece Sí, curiosísima, nadie. Claro. porque es una canción que tiene ese ímpetu de rebeldía, de fuerza Totalmente. de la juventud radical. Ah, ¿Sigue vigente, sigue siendo realidad o crees que ha cambiado? no, sigue más vigente que nunca, porque cada vez estoy más arraigado inclusive me arraigo cada vez más al arte profundo, o sea, al arte hecho con vísceras, pues, como hecho con amor y vivido, un arte vivido. A mí el arte plástico, yo no me cabe en el oído el arte plástico, o sea, pero no por radicalismo, sino que no puedo, o sea, no me entra una cosa plástica hablándome de estupideces en un mundo tan colapsado como el que estamos, ¿cierto? No digo yo que todo el mundo tenga que escribir como yo o como... Pues hay formas de escribir, pero hay cosas demasiado estúpidas en el arte, pues en la música, ¿no? Y en el arte en general, libros, obras de arte que son, uno dice, un banano colgado en un, pues, bacano, pero weón, esforzate un poquito por brindar algo que genere una conciencia, ¿cierto? Que no sea solo tu interpretación ahí, ay, qué cosa tan loca, ¿no? O sea, dame algo que yo lo sienta en la piel, en el cuerpo, pues que me ponga los pelos de punta. Entonces, yo creo que, para resumirlo, considero que nadie, o sea, el arte de nadie es eso y va a seguir siendo eso, va a seguir siendo honestidad. Entonces Veneno viene con mucha honestidad. Sí, total, las letras son igual de crudas y hasta más reales, más al rojo vivo que antes. Esperamos que Veneno venga con muchos éxitos y pues igualmente queremos saber cómo va a ser este proceso de la gira de los 30 años. Bueno, estamos con fecha, el 26 de julio, el sábado pasado, arrancamos en la Unión Antioquia. Son alrededor de 13, 14 fechas por todo el país. Este sábado 2 de agosto estamos en Sinforoso Bar en Andes, Antioquia. Después estamos el 22 en Pereira, en el Convivencia Rock. 23 acá en Bogotá. Vamos a estar con Triple X y Victimize en el Boro Room. A las 8 p.m, boleta preventa 80K. Pueden adquirir la boleta en el WhatsApp que está en nuestro Instagram, nadierock_co. Nadierock_co. Y ahí van a encontrar toda la información. BCQ para la compra digital, los lugares físicos de preventa también están ahí. El 30 de agosto estamos con otra banda altísima que es Fértil Miseria, una gran banda de punk de acá de Colombia. Y estamos en el The Green Club con Fértil Miseria. El 6 de septiembre en Chinchiná, festival que se llama La Greca. El 13 volvemos otra vez al Oriente Antioqueño, Río Negro. El 19 Bucaramanga, el 20 Cúcuta, y de ahí para arriba ya estamos coordinando toda la del resto de fechas, que serían Cali, Barranquilla, Tunja y Neiva. Va a ser un año, o lo que queda de un año, Sí, pesado. bastante. Para mí Muy ha sido... activo después del relevo. No, ahora estamos con el merchandising que sale el 15, acabamos de lanzar en alianza con La Barbarie una cerveza artesanal por motivo de celebración de los 30 años. Viene el vinilo del Carne Trémula en noviembre, se va a salir en noviembre. Entonces es un año arduo, pesado, pues con mucho por hacer. Claro, 30 años No, claro, hay que celebrar. Aparte porque no pudimos celebrar los 20, entonces hay que desempatar. Hay que desempatar, hay que hacer todo lo que se pueda para poder llegar acá. La idea es también volver ahora con el vinilo del Carne Trémula, otra vez estar acá tocando, pero ya acústico. Sí. Pues tratar de hacer todo lo que se pueda hacer para estar en contacto con el público, que realmente pues, es a quienes nos debemos, porque
el apoyo de ellos es fundamental para nosotros. Además que lo que tú nombrabas es un trabajo que ya es patrimonio de lo que se da en la música colombiana, con el punto y cuadra. Exactamente. Oye, Ian, muchísimas gracias. Adriana, a ti, muchas gracias. Un saludo para toda la gente de Rock Art y que bueno, que estén pendientes. Estamos el 23 de agosto en el Boro Room, Victimize, Triple X, Nadie, y bueno, allá nos veremos. En Rock Art, Julián Nadie. Gracias por estar aquí. Adriana, gracias. Muy bacano. Gracias.